¿Qué se ofrece? Los ingenieros no lograron iniciar el motor de un portaaviones, entonces el almirante llamó a un legendario veterano de la Marina. ¿Es esto algún tipo de broma? La voz aguda y cargada de arrogancia de un oficial recién salido de la academia cortó el aire húmedo y penetrante de la sala de máquinas. El teniente comandante Thorne, con la mandíbula apretada dentro de su impecable uniforme blanco que ya mostraba tenues mapas de sudor, miró desde detrás de un grupo de monitores silenciosos. Su pregunta estaba dirigida a una figura que permanecía tranquilamente cerca de la turbina principal. Un hombre cuya presencia era una fachada para todo el mundo de Thorne. El hombre era viejo, quizá de 70 años, con las manos manchadas por toda una vida de grasa y aceite. Llevaba un sencillo mono azul oscuro, un marcado contraste con los uniformes impecables de la docena de ingenieros que ahora estaban de pie sin hacer nada, con sus rostros una mezcla de frustración y diversión apenas velada. Se llamaba James Jim Vance, un nombre que no significaba nada para ellos. Él simplemente se quedó allí, con su mirada fija no en el oficial hostil, sino en la máquina colosal y sin vida que tenía delante. Su calma era una isla tranquila en un mar de pánico creciente. Durante 48 agonizantes horas, el USS Vigilance, uno de los portaaviones más formidables de la Armada, estuvo muerto en el agua. Un fallo catastrófico en el sistema de propulsión primario había silenciado su poderoso corazón, dejándolo a la deriva en la vasta e indiferente extensión del Pacífico. Se habían enviado equipos de ingenieros de élite. Se habían realizado diagnósticos hasta que las computadoras amenazaron con sobrecalentarse y se habían seguido todos los procedimientos del manual, y luego se habían vuelto a seguir al pie de la letra. Nada. El barco, una ciudad flotante de 5.000 almas y miles de millones de dólares de dinero de los contribuyentes, era un blanco fácil. El teniente comandante Thorne, como ingeniero jefe, sintió la inmensa presión de este fracaso recayendo directamente sobre él. Era un hombre de la nueva armada, un prodigio de las simulaciones y de los títulos avanzados. Comprendía la dinámica de fluidos, la eficiencia térmica y la generación de vapor con energía nuclear a un nivel teórico inigualable. Pero los motores no arrancaban. Y ahora, esta reliquia. Te hice una pregunta. Thorne espetó y bajó de la plataforma de control. El sonido metálico de sus botas en la pasarela resonó en el tenso silencio. ¿Quién diablos eres tú y qué estás haciendo en mi sala de máquinas? Jim Vance no se giró. Él solo escuchaba el silencio. A los débiles, casi imperceptibles gemidos de un sistema de refrigeración bajo tensión. Al bajo zumbido de los generadores diésel de emergencia se suma un patético sustituto del rugido de los motores principales. Los ingenieros más jóvenes intercambiaron sonrisas. La frustración de Thorne era su entretenimiento. «Está conmigo», gruñó una voz desde la escotilla. El contraalmirante Pike estaba allí, con el rostro sombrío, el uniforme inmaculado, pero los ojos cansados. Él había hecho el llamado, un llamado que fue recibido con incredulidad y burla silenciosa entre su personal. Una llamada a un suboficial mayor retirado que vive una vida tranquila en algún lugar de la costa de Men. Sourn se enderezó al instante y su hostilidad cambió a una postura más formal, aunque todavía resentida. Almirante, con el debido respeto, esta es un área altamente restringida. Nos encontramos ante un fallo crítico en un buque de propulsión nuclear. Contamos con los mejores ingenieros de la flota trabajando en ello. No tenemos tiempo para visitas. Su mirada se dirigió despectivamente hacia el anciano vestido de mono. Los ojos de Pike se entrecerraron. Los mejores ingenieros de la flota han tenido 2 días. Comandante, el barco sigue siendo una barcaza. El jefe maestro Vance está aquí a petición mía. El jefe maestro Thorne repitió el título con sabor a ceniza en su boca. Un hombre alistado, uno viejo. No pudo ocultar su desdén. Almirante, su historial de servicio debe tener décadas de antigüedad. La tecnología ha evolucionado. Estamos tratando con sistemas de control digital integrados, no con medidores de vapor y palancas. Y, sin embargo, las palancas que estás accionando no funcionan.
replicó Pike en voz peligrosamente baja. La reprimenda pública del almirante quedó flotando en el aire, densa y pesada. Las sonrisas en los rostros de los oficiales jóvenes desaparecieron, reemplazadas por una concentración tensa en sus consolas. El rostro de Thorne se puso rojo de ira. Sintió el dolor de la humillación, no solo por parte de su superior, sino por el juicio silencioso del anciano que todavía no se había molestado en mirarlo. Jim Vance finalmente se movió. Pasó una mano gastada y calurosa por un conducto grueso. Su tacto era suave, casi reverente. Fue el gesto de un músico afinando un instrumento, no de un ingeniero inspeccionando una máquina. Sus ojos recorrieron el laberinto de tuberías y maquinaria, no con la mirada analítica de un técnico, sino con la visión holística de un artista que ve un cuadro completo. Hizo una pausa y sus ojos se posaron en un pequeño y aparentemente insignificante conjunto de válvulas auxiliares escondido detrás de un tubo de refrigerante más grande. Era un equipo considerado no crítico por los sistemas de diagnóstico modernos, una reliquia de una filosofía de diseño más antigua que prioriza las anulaciones manuales y las copias de seguridad. Los esquemas que el equipo de Thorne había estado estudiando en sus tabletas apenas registraban su función en detalle. Jim metió la mano en el bolsillo profundo de su mono y sacó una herramienta sencilla. No era un dispositivo electrónico sofisticado. Era un estetoscopio de maquinista. Su campana de metal se deslustra por el paso del tiempo. El tubo de goma estaba agrietado y desgastado. Colocó la campana contra la carcasa de la válvula, cerró los ojos y escuchó. Algunos de los ingenieros más jóvenes no pudieron reprimir una silenciosa carcajada. Fue absurdo. Era primitivo. Thorne cruzó los brazos sobre el pecho, con una expresión de puro y absoluto desprecio en su rostro. Él permitió que esta farsa se desarrollara solo porque el almirante estaba presente. Él habría escoltado a este anciano y lo habría registrado como una violación de seguridad en el momento en que Pike se fuera. Pero mientras Vance escuchaba, su expresión cambió. Fue un cambio sutil, una tensión alrededor de los ojos, un leve surco en su frente, un destello de recuerdo, nítido y vívido, atravesando el presente, el rugido ensordecedor de una sala de máquinas diferente décadas atrás durante una violenta tormenta en el Atlántico Norte. Las alarmas suenan, la cubierta se agita y el aire está cargado de olor a ozono y miedo. Vio el rostro de un joven con los ojos muy abiertos por el pánico mientras él, un jefe maestro mucho más joven, había usado el mismo estetoscopio para diagnosticar una fractura capilar en una línea de vapor. Momentos antes se habría roto catastróficamente. Recordó la sensación de la vibración a través del metal. Un zumbido discordante específico que nunca había olvidado. Un zumbido que volvió a oír ahora, débil e insidioso. Un fantasma en la máquina. De vuelta en la silenciosa sala de máquinas de la vigilancia, la escena seguía tensa. El almirante observó a Vance. Su rostro era una máscara de ansiosa esperanza. Thorne los observó a ambos. Su impaciencia crecía con cada segundo que pasaba. El silencio que reinaba empezaba a resultar insoportable. Sin que los oficiales superiores lo vieran, una joven suboficial, una mujer llamada Chen, estaba junto a un panel de comunicaciones secundario. Ella había estado observando todo el intercambio y su diversión inicial se transformó en una creciente sensación de inquietud. Había visto la forma en que el anciano tocaba la maquinaria, la mirada en sus ojos. No era la mirada de un veterano confundido. Era la mirada de un hombre que veía algo que todos ellos pasaban por alto. También había visto el desprecio manifiesto en el rostro de sus superiores. Ella conocía al teniente comandante Thorne. Ella conocía su arrogancia, su fe absoluta en su propia formación moderna y su rechazo a cualquiera que no encaja en su molde. Había oído los rumores sobre quien podría ser el anciano, una leyenda, un fantasma de la Old Navy, un hombre al que llamaban el susurrador de motores. Ella vio las lecturas frías y apagadas en el panel de control principal y el pánico creciente en los ojos de sus compañeros ingenieros. Esto ya no era un problema técnico.
Se estaba convirtiendo en una crisis de liderazgo. Con una respiración profunda, sus dedos volaron sobre la consola, escribiendo un mensaje discreto. No había nadie en la sala de máquinas, ni siquiera en el puente. Era un mensaje cifrado directo al ayudante personal del almirante de la flota, un hombre bajo cuyas órdenes había servido y que sabía que era un solucionador de problemas sensato. El mensaje era simple. El almirante Pike ha traído a un consultor civil a bordo del Vigilance para evaluar la falla del motor. El nombre es James Vance. LCDR Torne está obstruyendo. Situación crítica. La tripulación está perdiendo la confianza. Ella presionó enviar justo cuando la paciencia de Torne finalmente se acabó. Almirante, esto ya ha durado demasiado, dijo con la voz cargada de condescendencia. Tenemos protocolos a seguir. Debo insistir en que saquen a este caballero de la sala de máquinas para que mi equipo pueda volver a trabajar. La llamada se había realizado. El testigo había actuado. Las piezas ahora estaban en movimiento, mucho más allá de los confines del silencioso corazón de acero del portaaviones averiado. La ayuda estaba llegando, pero no del tipo que todos en esa sala esperaban. La inminente llegada no sería la de un equipo de más ingenieros, sino la de un ajuste de cuentas. Dentro del tranquilo centro de comando con clima controlado en la base naval de Coronado, el almirante de flota Marcus Torne, un hombre cuyo severo retrato colgaba en los pasillos de poder de todo el mundo, estaba en medio de una videoconferencia de alto nivel con los jefes del Estado Mayor Conjunto. Su ayudante, un teniente joven e impecablemente profesional, se acercó a él y colocó silenciosamente una tableta sobre el escritorio que tenía frente a él. El almirante, un hombre famoso por su inquebrantable compostura, miró el mensaje entrante. Sus ojos, acostumbrados a escanear informes estratégicos complejos, se entrecerraron levemente al leer el nombre, James Vance. Un destello de algo ilegible cruzó su rostro. Levantó una mano y el general de 4 estrellas en la pantalla principal dejó de hablar inmediatamente. Los demás almirantes y generales presentes en la conferencia esperaron mientras un silencio colectivo invadía la línea segura. Una interrupción así era algo inaudito. «Caballeros», dijo el almirante Torne con voz tranquila, pero con un matiz de acero. «Tengo un asunto operativo urgente que atender. Nos reuniremos nuevamente a las 16». No esperó respuesta y finalizó la conferencia con un solo toque en su pantalla. Se volvió para ayudarlo. Su expresión ahora era de intensa y concentrada urgencia. «Ponme al almirante Pike en vigilancia ahora. Canal seguro y consígueme una línea con la oficina del secretario de la Marina. Les informé que estoy iniciando una intervención de comando personal». Los ojos del ayudante se abrieron casi imperceptiblemente. Una intervención de mando personal era una herramienta de último recurso, una acción que desalojaba a las capas de mando y ponía al propio almirante de la flota en control operativo directo. Casi nunca se utilizó. «Señor», la ayuda comenzó. «El asunto de la vigilancia. El asunto de la vigilancia». El almirante Torne interrumpió su voz con dureza. «Ahora involucra al jefe maestro James Vance. ¿Tienes idea de quién es?» El ayudante, un destacado graduado de la Academia Naval, un hombre que podía recitar las especificaciones de cada barco de la flota, meneó la cabeza. «No, señor. Sus registros están clasificados por encima de mi autorización». El almirante Torne se puso de pie y su poderosa figura proyectó una larga sombra a lo largo de la habitación. «Él es el hombre que escribió el libro sobre estos motores, no los manuales que usted lee, teniente. El libro real, el escrito con sudor, esfuerzo e intuición. Él es el hombre al que llamaron cuando los prototipos fallaban en el banco de pruebas hace 30 años. Esta es la razón por la que estos reactores tienen un historial de seguridad. Ahora consígueme esa conexión». Mientras los ayudantes se apresuraron a obedecer, el almirante miraba fijamente por la ventana hacia el mar, con la mente acelerada. Él conocía a Vance. Había sido un joven capitán de un destructor cuando Vance, entonces jefe maestro,
Había salvado su nave de un catastrófico incendio en el motor usando poco más que una llave inglesa y una comprensión casi sobrenatural del alma de la máquina. La idea de que un oficial pomposo según el libro como el teniente comandante Thorne, un hombre que, para su eterna frustración, compartía su apellido, pero cuya humildad no le faltaba al respeto, le helaba la sangre. La situación ya no era solo una cuestión de motor roto. Se trataba de honor. De vuelta en el USS Vigilance, la atmósfera en la sala de máquinas se había vuelto aún más tóxica. Envalentonado por lo que consideró una inacción por parte del almirante, el teniente comandante Thorne decidió aprovechar su ventaja. Él no veía al anciano como un potencial salvador, sino como un chivo expiatorio, un símbolo perfecto del pensamiento obsoleto que representaba Pike. «Está bien, eso es todo», anunció Thorne, colocándose directamente frente a Jim Vance, obligando al anciano a finalmente mirarlo. «Soy el jefe de máquinas de este buque. Le ordeno que cese esta actuación y desaloje mi sala de máquinas inmediatamente. Si no cumple, haré que lo retiren a la fuerza y lo pondré bajo custodia por interferir con las operaciones navales durante una crisis». Se volvió hacia dos corpulentos soldados de seguridad que se encontraban allí presentes. «Escolta a este hombre hasta el calabozo». Los guardias dudaron, mirando del furioso teniente comandante al silencioso almirante. La cara de Pike era una nube de tormenta. «Comandante, usted está totalmente fuera de lugar». «¿Soy yo, señor?», Thorne replicó, y su arrogancia ahora se transformaba en una abierta insubordinación. «¿O soy el único aquí que intenta mantener la disciplina militar y seguir el procedimiento? Este barco es mi responsabilidad. No quiero que nadie lo ponga en peligro». Antes de que Pike pudiera responder, antes de que los guardias pudieran hacer su movimiento, el altavoz principal de comunicaciones de la sala de máquinas cobró vida, pasando por alto todos los controles locales. La voz que resonó en el espacio no era la del capitán de la nave ni la del oficial ejecutivo. Era una voz que cada persona en esa sala, desde el almirante Pike hasta el marinero de menor rango, reconoció al instante. Era la voz de Dios en la marina moderna. Este es el almirante de flota Thorne, quien está al mando en esa sala de máquinas. Una ola de choque silenció el compartimento. El teniente comandante Thorne se quedó paralizado y su rostro palideció. Sintió un terror frío que lo invadió y que no tenía nada que ver con el motor averiado. Acababa de amenazar públicamente a un hombre delante de todo su departamento. Y ahora el oficial de mayor rango de toda la flota estaba en la línea. El almirante Pike fue el primero en recuperarse. «Almirante Pike, aquí señor». «Pike», respondió la voz en el altavoz, prescindiendo de cortesías. «Informe. ¿Por qué amenazan con arrestar al jefe maestro Vance?». El uso del título de jefe maestro fue deliberado y cortante. Le confería un respeto que Thorne había negado rotundamente. Thorne sintió que sus rodillas se debilitaban. El almirante de la flota conocía el nombre del anciano y su rango. «Tenemos una diferencia de opinión sobre el procedimiento». «Almirante», dijo Pike con cuidado, eligiendo sus palabras con la habilidad de un diplomático experimentado. «Veo». La voz en el altavoz respondió, y las dos palabras goteaban hielo. «Teniente comandante Thorne». Thorne tragó saliva con dificultad. De repente, su garganta estaba completamente seca. «Señor, ¿es cierto que no ha logrado reiniciar el motor principal durante 48 horas? Señor, nos hemos encontrado con desafíos técnicos imprevistos». «Es también cierto», la voz del almirante de la flota lo interrumpió como un láser, «que usted ha despedido al consejo del especialista en propulsión más experimentado de la Armada de los Estados Unidos, un hombre a quien personalmente le atribuyó el haber salvado las vidas de más de 200 marineros en el USS Kensington». Silencio atónito. Los ingenieros miraron fijamente a Jim Vance. Este anciano tranquilo con un mono grasiento bajo una luz completamente nueva. «La leyenda era real, señor. No me di cuenta», tartamudeó Thorne mientras todo su mundo se derrumbaba a su alrededor.
Ese es precisamente el problema, comandante. No estabas al tanto, eras arrogante. Dejaste que tu orgullo y tu fe en las lecturas digitales te cieguen ante la sabiduría que está justo frente a ti. Por la presente queda relevado de sus funciones como ingeniero jefe. Preséntese en sus cuarteles y espere nuevas órdenes. Almirante Pique le dará al jefe maestro Vance todo lo que necesite. Y quiero decir lo que sea. La línea de comunicación se cortó, dejando un silencio más profundo que antes. El teniente comandante Torne permaneció de pie, con el rostro ceniciento y tembloroso, despojado de su autoridad y completamente humillado frente a sus subordinados. Sin decir palabra, se dio la vuelta y salió caminando rígidamente de la sala de máquinas, con su carrera hecha pedazos. Un convoy de helicópteros ya estaba tronando en el cielo, enviado desde la estación aérea naval más cercana en el momento en que el almirante de la flota colgó. No llevaban más ingenieros ni herramientas. Llevaban el personal del almirante, un equipo de investigadores y un contingente completo de asuntos públicos. El mensaje fue claro. Ya no era un simple trabajo de reparación. Fue una manifestación. A bordo de la Vigilancia. La atmósfera se había transformado. El aire de burla desapareció, reemplazado por uno de respeto silencioso y profundo. Los ingenieros, que hacía unos minutos se estaban riendo disimuladamente, ahora miran a Jim Vance con una especie de asombro. Ya no era solo un anciano. Era una pieza viviente de la historia naval, una leyenda entre ellos. Jim, aparentemente imperturbable ante el drama de alto nivel, simplemente volvió a su trabajo. Le entregó su estetoscopio al joven suboficial Chen, quien había hecho la fatídica llamada. Aquí, dijo, con voz tranquila pero firme. Escucha, dime lo que oyes. Ella tomó el instrumento, con las manos ligeramente temblorosas, y colocó la campana contra la carcasa de la válvula auxiliar donde él le había indicado. Cerró los ojos, intentando bloquear el zumbido bajo de los generadores de emergencia y se concentró. Al principio no oyó nada más que el suave gorgoteo del refrigerante. Entonces ella lo atrapó. Un pequeño aleteo casi imperceptible, una vibración de alta frecuencia que no tenía nada que ver. Era un sonido tan débil que los sensores acústicos multimillonarios del barco lo descartaron como ruido de fondo. Hay un temblor, susurró, abriendo los ojos de golpe. Es irregular. Jim asintió lentamente. Es una resonancia armónica. La válvula no se cierra completamente. Está permitiendo que una cantidad microscópica de vapor pase a la línea de refrigerante secundaria. No es suficiente para que aparezca en los manómetros, pero sí lo suficiente para desequilibrar la turbina y provocar el apagado automático. La computadora detecta un desequilibrio y piensa que el eje de la turbina está fallando. Intenta proteger el motor, pero se está enfocando en el problema equivocado. Entonces comenzó a dar una serie de instrucciones silenciosas y precisas. No gritó ni giró órdenes. Hablaba con la serena autoridad de quien no adivinaba, sino que sabía. Les pidió que anularan manualmente los controles digitales de la válvula auxiliar, un procedimiento que ni siquiera figuraba en las listas de verificación de emergencia modernas. Hizo que 2 ingenieros usaran una llave inglesa pesada para apretar manualmente el asiento de la válvula un cuarto de vuelta, una tarea que requería fuerza bruta, guiados por sus precisas instrucciones. Mientras trabajaban, llegó el primero de los helicópteros, descendiendo sobre la vasta cubierta de vuelo del portaaviones, superado no por un equipo de mecánicos, sino por un almirante de 2 estrellas del personal de almirantes de la flota, flanqueado por una guardia de honor completa de marines con sus uniformes azules. No se dirigieron al puente. Su destino era la sala de máquinas. Llegaron justo cuando Jim Vance se secaba las manos con un trapo y se giraba hacia el panel de control principal, donde ahora se encontraba la suboficial Chen, con el rostro concentrado. Todos. Bien, señorita, dijo Jim en voz baja. Devolvámosle a la vida. Inicie la secuencia de arranque. Lentamente. Chen respiró hondo, con los dedos sobre la consola.
Miró las pantallas en blanco y luego al anciano que estaba a su lado. Decidió confiar en el hombre, no en la máquina. Comenzó la secuencia. Por un momento, hubo silencio. Luego, un zumbido bajo comenzó a formarse, un sonido que crecía constantemente en tono y volumen. Una vibración profunda y poderosa recorrió las placas de la cubierta, una sensación que la tripulación no había sentido en 2 largos días. Las luces de la sala de máquinas parpadearon una vez, luego brillaron con una nueva intensidad constante mientras los generadores principales se activaban. En la pantalla principal, los iconos de diagnóstico, que habían estado obstinadamente rojos, comenzaron a parpadear en ámbar, y luego, uno a uno, se volvieron de un verde sólido y tranquilizador. El rugido de la turbina principal llenó el espacio, un sonido triunfal y vivo que resonó por toda la nave. El USS Vigilance estaba vivo de nuevo. Justo cuando los vítores comenzaban a estallar de los ingenieros reunidos, las 2 estrellas, el almirante y su guardia de honor, entraron en la sala de máquinas. Ignoraron a todos los demás. Caminaron directamente hacia Jim Vance, quien observaba en silencio cómo se estabilizaron los indicadores. El almirante, quien comandaba su propio grupo de batalla, se detuvo a medio metro del anciano con el overol grasiento. Levantó la mano en un saludo brusco y perfecto. «Jefe Maestro Vance», resonó la voz del almirante, clara y formal, atravesando el bullicio festivo. «En nombre de la Armada de los Estados Unidos y por orden del almirante de flota, estoy aquí para reconocerlo, suboficial maestro James Vance, condecorado con la Cruz de la Armada por sus acciones a bordo del USS Kensington en 1988, donde su valentía evitó la fusión del reactor. Recibió 2 medallas de la Armada y el Cuerpo de Marines por desarrollar procedimientos de ahorro de combustible para motores que aún se utilizan. Consultor principal del equipo de diseño de propulsión de la clase Nimitz. Su historial de servicio es un testimonio de los más altos ideales de la Armada. Luego leyó una mención, y su voz resonó en la ahora silenciosa sala de máquinas. Habló de tormentas, el desgaste, los incendios combatidos, los desastres evitados no por computadoras, sino por las manos y la mente de este hombre. La multitud de jóvenes ingenieros escuchaba, con rostros que mezclaban vergüenza y asombro. Habían estado en presencia de la grandeza y habían permanecido ciegos. Al terminar la ceremonia, el almirante bajó el saludo militar, pero permaneció firme. Giró ligeramente la cabeza hacia el deshonrado teniente comandante Torne, quien había sido convocado para presenciar la ceremonia. «Que esto les sirva de lección a todos», dijo el almirante con voz fría. «El rango y las credenciales no equivale a sabiduría. La tecnología es una herramienta, no un sustituto del instinto y la experiencia. Lo olvidaste. Despediste a un héroe. Nuestra armada se construye sobre los hombros de gigantes como el jefe Maestro Vance. No lo olvides nunca». Luego se volvió hacia Jim. «El almirante de la flota te envía sus saludos personales y sus más sinceras disculpas por la falta de respeto que te mostraron». Jim simplemente asintió, con una leve sonrisa en los labios. No miró al almirante, sino al humilde, los ingenieros y la joven suboficial Chen, que lo observaba con lágrimas en los ojos. «El barco está bien», dijo Jim con voz tranquila y comprensiva. «Eso es todo lo que importa». La máquina solo necesitaba que alguien la escuchara. A veces la gente también lo hace. Mientras hablaba, otro recuerdo aflora, no de una crisis, sino de un momento de tranquilidad. Un marinero joven y entusiasta, el mismo que ahora era el almirante de flota Torne, se le acercó después del incendio de Kensington, preguntándole cómo sabía qué hacer. Jim había cogido su viejo estetoscopio de maquinista, el que aún llevaba consigo. «Esto no solo te permite oír el motor», le había dicho al joven oficial. «Te obliga a estar en silencio. Te obliga a prestar atención a los pequeños detalles. Ahí es donde suele estar la verdad». Le había entregado el estetoscopio al futuro almirante, una transmisión simbólica de sabiduría.
La disculpa formal de la Armada fue rápida y pública. Se incluyó una carta oficial en el archivo permanente del teniente comandante Thorne, eliminando así cualquier posibilidad de ascenso. Más importante aún, se emitió un nuevo mandato de entrenamiento para toda la flota. Se llamó el Protocolo Vance, y exigía a todos los oficiales de ingeniería dedicar tiempo a aprender los sistemas manuales más antiguos y a estudiar los archivos históricos de casos de fallos que se resolvieron por intuición, no solo diagnóstico. Una semana después, en una tranquila calle de San Diego, un hombre con un uniforme naval impecable pero sin condecoraciones corría. Era el excapitán de corbeta Thorne. Al doblar una esquina, vio a un anciano cuidando su jardín, podando cuidadosamente un rosal. Era Jim Vance. Thorne se detuvo, con el corazón latiendo con fuerza. Llevaba días ensayando este momento. Caminó lentamente hacia la valla. «Jefe maestro», dijo, con una voz apenas susurrante. Jim levantó la vista. Sus ojos no mostraron rastro de malicia ni triunfo. Simplemente asintió. «Comandante, quería disculparme», tartamudeó Thorne, sintiendo las palabras inadecuadas. «Fui arrogante. Me equivoqué. Lo que hiciste era mi trabajo». Jim terminó la frase por él, con voz suave. «Y tú intentabas hacer el tuyo. Simplemente olvidaste escuchar». Arrancó una rosa blanca perfecta del rosal y la ofreció por encima de la valla. Las máquinas más complicadas siguen siendo solo un conjunto de piezas simples. Solo hay que encontrar la que está desafinada. Thorne tomó la rosa. Su sencilla belleza contrastaba marcadamente con la compleja e inquebrantable maquinaria a la que había dedicado su vida. Entonces comprendió que no se trataba de un hombre contra una máquina. Se trataba de humildad. Se trataba de reconocer que la verdadera fuerza a menudo se manifestaba en las formas más silenciosas y discretas. Finalmente asintió. Un genuino gesto de humildad y respeto. Y en ese momento de silencio, aprendió una verdadera lección. Gracias por ver historias de valor de veteranos. Si esta historia de heroísmo silencioso y respeto merecido te conmovió, dale a me gusta a este video, compártelo con otros y suscríbete a nuestro canal para ver más historias de los valientes hombres y mujeres que han servido.